Era una noche silenciosa en Arlington, Virginia. Ese tipo de noche que parecía tranquila, pero había algo en el aire, una sensación de que algo estaba a punto de suceder. Talia Porter conducía con calma su SUV por las calles desiertas, con los faros iluminando el camino por delante. Tenía un objetivo, un plan que estaba a punto de cumplirse. Pero lo que no sabía era que esa noche tomaría un giro inesperado. De repente, una sirena cortó el silencio. Talia miró por el retrovisor. La patrulla estaba justo detrás. ¿Un simple error? Tal vez. Pero sabía que algo no estaba bien. Talia sabía qué hacer. Detuvo el coche, respiró profundamente y miró al espejo. Sabía lo que iba a pasar. El policía se acercó. Era alto, con los hombros anchos y una mirada que transmitía desconfianza incluso antes de que se intercambiara una palabra. Talia sabía lo que significaba ser una mujer negra parada de noche, en las afueras de una ciudad como esa. Sabía que el simple hecho de estar ahí, con el coche limpio y sin ninguna infracción, ya era suficiente para ser detenida. Buenas noches, señora. ¿Sabe por qué la detuve? La voz del policía tenía un tono arrogante, como si ya hubiera decidido que ella era culpable, incluso sin saber el motivo. Talia, con la calma de quien ya ha vivido esa situación muchas veces, respondió, no, oficial. No iba a exceso de velocidad, hice la parada completa. El policía, sin embargo, parecía no creerle. Su mirada recorrió el coche y luego intercambió una mirada con su compañero, un hombre bajo, de expresión tensa, que se alejó para revisar algo en el vehículo. Talia permaneció allí, observando. Sabía lo que estaba pasando. El policía volvió y, sin dar explicaciones, comenzó a revisar el coche. No había motivo. Nada que indicara que ella fuera una amenaza, pero el prejuicio estaba ahí, tan presente como la luz de los faros que iluminaban la escena. Estamos viendo algo extraño aquí, dijo, su tono ahora más acusador. Sacó algo de la bolsa de Talia y se lo mostró al compañero. Sustancias ilegales, ¿tiene algo que decir sobre esto? Talia sintió la ira empezar a hervir dentro de ella, pero no se dejó llevar. Sabía que reaccionar de manera agresiva, o siquiera cuestionar, podría ser interpretado de una forma peligrosa. Pero lo que sentía en ese momento era una clara sensación de que había sido elegida, no por algo que hubiera hecho, sino simplemente por quien era. Eso no es lo que parece, dijo con voz firme, pero sin miedo. Sabía que debía controlar la situación, debía mantener la compostura. Los policías no la escuchaban. Ya habían decidido que ella era culpable. Lo que sucedió a continuación fue una farsa. El segundo policía regresó con una bolsa en la mano y dijo, parece de buena calidad. Ambos se rieron, pero su risa no era de alivio, sino de superioridad. Estaban jugando al mismo juego de siempre. Talia lo sabía. Sabía que el racismo estaba detrás de cada movimiento, de cada comentario, de cada acusación vacía. No estaba allí por algo que hubiera hecho, sino por el simple hecho de ser negra, conduciendo sola en una zona predominantemente blanca. Ellos lo sabían. Ella lo sabía. Y la tensión aumentaba a medida que seguían con el procedimiento. Cuando Talia fue llevada a la comisaría, las miradas que recibió fueron de juicio. Podía ver la desconfianza en cada uno de ellos, como si fuera una criminal antes incluso de ser procesada. En el pasillo, algunos oficiales susurraban. Claro, otra más de esas. No va a durar mucho aquí. La risa ahogada de uno de ellos resonó, una risa que Talia conocía bien. No eran solo palabras vacías, era un reflejo del sistema que la consideraba menos desde el momento en que nació. Dentro de la sala de fichaje, Talia permaneció en silencio. No estaba allí para pelear, sino para sobrevivir al juego en el que era una pieza descartable. Su historia, sus sueños, sus logros, nada de eso importaba. Era un cuerpo negro frente a un sistema que siempre lo consideró sospechoso. El policía, un hombre más joven, observaba a Talia de una manera desconcertada. No sabía cómo interpretar lo que tenía frente a él. Era una mujer calmada, seria, que no se alteraba ante la humillación. No sabía cómo reaccionar, y Talia lo notó. Estaba confundido, tal vez incluso un poco avergonzado, pero eso no cambiaba la situación. Sabía que, para ellos, no había nada más que hacer. Ella estaba allí porque ellos habían decidido que sí. Pasaron horas y, dentro de la celda, Talia permanecía inquebrantable. No estaba desesperada, pero algo ardía dentro de ella. Algo que no podía expresar con palabras, pero que sabía que había algo más grande sucediendo.
No solo se trataba de ella. Se trataba de todos los que ya habían sido detenidos, acusados, encarcelados, muertos, simplemente por no encajar en los patrones. El racismo estaba allí, oculto bajo la falsa fachada de procedimientos normales. Carter y Sullivan, afuera, seguían hablando, riendo sobre una nueva prisión exitosa, otra mujer negra sacada de la calle, otra amenaza que había neutralizado. Estaban seguros de su superioridad, de que estaban haciendo el trabajo correcto. Pero Talia conocía la verdad. Sabía que la historia no había terminado. Sabía que había algo mucho más grande en juego. Y mientras la mañana se acercaba, mientras los policías pensaban que el juego había terminado, Talia observaba. En silencio, pero con un objetivo claro. Su historia no sería silenciada. Lo que había sucedido esa noche no sería olvidado. La noche caía en Arlington con una calma engañosa. La calle estaba desierta, el viento frío cortaba el aire, pero a Talia no le importaba. Estaba acostumbrada a la soledad, pero algo era diferente esa noche. Algo la hacía sentir una presión creciente, una sensación incómoda que no podía ignorar. Solo estaba volviendo a casa. Nada más. Pero con cada kilómetro que pasaba, su instinto le advertía, algo no está bien. Y entonces, como un chasquido, escuchó la sirena. Un grito cortante en el silencio de la noche. Talia respiró hondo. Sabía lo que estaba pasando, sabía lo que eso significaba. No necesitaba mirar atrás para ver que la patrulla estaba justo detrás de ella. Se detuvo. Sabía lo que venía. Sabía que, como mujer negra, sola en un coche de lujo, automáticamente sería vista como sospechosa. No importaba que no estuviera haciendo nada malo. No importaba que su historial fuera limpio. Sabía que el simple hecho de ser quien era, en ese lugar, ya la convertía en un objetivo. El policía se acercó. Era alto, con una postura rígida de quien se siente en control, mirándola siempre como si fuera menos. Como si ya hubiera decidido que era culpable, incluso antes de intercambiar una palabra. Buenas noches, señora. ¿Sabe por qué la paré? Su tono no era inquisitivo, era acusador. Ya había decidido que era culpable, solo esperaba que ella lo confirmara. Talia lo miró, manteniendo la calma, pero sintiendo la tensión apretando su pecho. No, oficial. No estaba excediendo el límite de velocidad. Todo está en orden. Intentó ser cortés, pero sabía que su cordialidad no importaba. No allí. No con él. El policía hizo un movimiento y, sin decir nada más, comenzó a mirar dentro del coche, como si estuviera buscando algo. Cualquier cosa que pudiera justificar su presencia allí, que justificara la invasión. La desconfianza estaba estampada en su rostro. ¿Sabía lo que puede suceder cuando paramos vehículos como el suyo? Con todo lo que está pasando en este vecindario, dijo el policía, con un tono que nunca debería ser dicho a nadie. Insinuaba, sin rodeos, que una mujer negra, conduciendo un coche de lujo, no podía ser inocente. Ella lo sabía. Él lo sabía. Era todo una farsa. Otro policía se acercó y miró dentro del vehículo, examinándolo con una mirada calculada, como si ya hubiera determinado que ella era culpable de algo. Los dos intercambiaron una mirada cómplice. Talia podía ver. Ya habían decidido qué hacer con ella, incluso antes de hacerle una pregunta. Vamos a ver qué tenemos aquí, dijo el policía, con la mano ya tocando la puerta del coche. No pidió permiso, no hizo preguntas. Era como si estuviera entrando en su territorio, no en el de ella. No necesitaba justificación. Era una orden implícita, un derecho que creía tener sobre ella, sobre cualquier negro que encontrara en el camino. Los policías comenzaron a revolverlo todo. Su bolso, la maletero, la guantera. No buscaban nada en específico. Solo querían asegurarse de encontrar algo. Cualquier cosa. El racismo que corría por sus venas quedaba claro en cada movimiento que hacían. Cada cosa que tocaban, cada objeto que veían, era un juicio. Vamos a tener que llevarte. Esto es sospechoso, dijo el policía, sacando un objeto de la bolsa de Talia. Levantó el pequeño paquete que alegaba ser prueba. No era nada. Solo un objeto cualquiera, algo insignificante. Pero la forma en que la miró hizo que la sangre de Talia hirviera. Sabía lo que le estaba insinuando. Iban a inventar una historia. Ella sería solo una estadística más, otra detención injusta. Y todo el mundo sabía que él no haría nada para cambiar eso. La respiración de Talia se hizo más pesada. Intentó hablar,
pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. ¿Qué podría decir? ¿Que era inocente? ¿Que no había hecho nada malo? Sabía que eso no importaba. El color de su piel, la forma en que se vestía, el simple hecho de estar conduciendo en ese vecindario, todo eso era motivo suficiente para detenerla. No la veían como una persona. La veían como una amenaza. Como una sospechosa. Aunque no hubiera razón alguna. No te muevas. No te vamos a dejar salir de aquí tan fácilmente, dijo uno de los policías, mientras otro comenzaba a escribir algo en su libreta. Se reían entre ellos. Reían como si fuera una broma, como si ella no fuera nada más que una distracción. Talia lo sabía. Sabía que si intentaba irse, si intentaba protestar o hacer valer sus derechos, la situación podría empeorar. Los policías no la estaban escuchando. Ya habían decidido qué hacer con ella. Ya habían dictado su culpa. Y, al final, ella sabía que sería llevada a un lugar donde su voz no importaría. Donde su dolor sería ignorado. Dentro del coche de policía, permaneció en silencio. El racismo estaba en el aire, en sus palabras, en las miradas intercambiadas entre los oficiales. Ella era otra víctima del sistema, otra mujer negra que sería ignorada, menospreciada y quizás incluso encarcelada por algo que no había hecho. La estaban llevando, pero no porque fuera culpable de algo. La estaban llevando porque era negra, y eso era motivo suficiente. Cuando llegó a la comisaría, las miradas de los oficiales eran implacables. La miraban con desdén, como si no fuera digna de ser tratada con respeto, como si fuera solo una criminal. Cada paso que daba, otra pieza del rompecabezas de injusticia encajaba. Ella lo sentía. La estaban haciendo sentir que no importaba lo que hubiera hecho. Estaba allí porque el color de su piel había sido suficiente para que la consideraran culpable. Es otra de esas, ¿verdad? No va a durar mucho aquí, dijeron algunos oficiales en voz baja, casi riendo de la situación. Y eso hizo que Talia tragara en seco. Sabía que para ellos todo esto era un juego. Para ella, era la realidad de ser una mujer negra en un sistema que nunca la vio como igual. Mientras se sentaba en la celda, mirando alrededor, los gritos de las otras mujeres resonaban por el pasillo, pero Talia no se movió. Sabía que nada de eso era real. Era un teatro. Una farsa. Y ella, por ser quien era, estaba atrapada en ello. Atrapada por el color de su piel, por la discriminación que no podía cambiar. No sabía qué pasaría después, pero lo que sabía era simple. El racismo estaba allí, en cada palabra, en cada acción. Ella era parte de un sistema que siempre la vio como culpable, y al final, nada podría cambiar eso. El sonido de la puerta de la celda cerrándose resonó por toda la comisaría. Talia sintió la presión en su pecho aumentar. Era como si el lugar hubiera tragado su alma, como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor, presionándola cada vez más. Las luces fluorescentes parpadeando en el techo la dejaban mareada, pero no había nada que pudiera hacer. Estaba sola allí, entre esas 4 paredes frías y sucias. Y, una vez más, sentía que el tiempo no pasaba. Como si todo se detuviera y lo único que quedaba fuera el peso de la injusticia sobre sus hombros. Talia sentía la adrenalina recorrer cada fibra de su cuerpo. El policía la miraba con esa sonrisa, como si supiera lo que sucedería a continuación. La tensión crecía con cada segundo, y ella sabía que, si no actuaba ahora, perdería toda oportunidad de escapar de aquella pesadilla. Respiró hondo. No se rendiría. No podía ser que todo lo que había logrado se desmoronara por algo tan pequeño, por un error, por un sistema que no la veía como humana. Miró al policía a los ojos, y por primera vez vio una chispa de duda, algo que él no quería admitir. Tal vez empezaba a darse cuenta de que ella no era tan fácil de manipular como pensaba. No tienes derecho a hacerme esto, dijo, con voz firme, aunque su corazón latía desbocado. Sabía que incluso hablar podía traerle más problemas, pero la rabia la invadía. El dolor, el miedo, todo se transformaba en una ola de resistencia. El policía no respondió de inmediato. Dio un paso hacia ella, con una mirada más pesada que nunca. Estaba allí para intimidarla, para que se rindiera ante su autoridad. Pero Talia no cedió. No retrocedería. Puedes intentar defenderte, pero nada de esto cambiará lo que ya está decidido, dijo con una frialdad aterradora. Dio otro paso más, y el ambiente se volvió aún más opresivo. Podía sentir cómo su cuerpo se congelaba, con cada movimiento de él. Pero entonces, algo cambió. Algo en la forma en que el policía la miró. Una sombra.
Una indecisión cruzó sus ojos por un breve momento. Y en ese segundo, Talia se dio cuenta de algo que no había notado antes: el ambiente. El pesado silencio de la sala parecía haberse aligerado, y una sensación de inquietud llenó el aire. Como si el mundo estuviera por volverse en su contra. Algo estaba a punto de ocurrir. Fue cuando el sonido del intercomunicador cortó el aire. El policía se detuvo abruptamente. Su mirada, antes arrogante, ahora era confusa, tensa. Se dio la vuelta y fue hasta el intercomunicador. Sí. Su voz estaba incómoda, como si la comunicación hubiera interrumpido un momento crucial. La tensión en la sala creció al instante. Talia permaneció inmóvil, sus ojos fijos en la puerta y en los movimientos del policía. Sentía que lo que sucedería a continuación cambiaría todo. Su mente trabajaba a 1000 por hora, tratando de calcular los siguientes pasos. No sabía qué pasaba, pero podía sentir el cambio en el aire. Algo estaba a punto de desenrollarse. Algo que no podía predecir, pero que cambiaría su vida para siempre. «Maldita sea», murmuró el policía, más para sí mismo que para alguien más. Miraba el intercomunicador, con las manos ligeramente temblorosas. Talia observaba atentamente. Algo estaba mal. Trataba de ocultar su ansiedad, pero no lo conseguía. Necesitaba actuar ya. No sabía qué veía o escuchaba el policía, pero sabía que ese momento era su única oportunidad. Talia dio un paso al frente. No esperaría para ver qué sucedía después. Si había alguna posibilidad de escapar, era ahora. «No puedes arrestarme así», gritó Talia, su voz más fuerte de lo que esperaba. «Sabes que esto es injusto». El policía se giró rápidamente, con la mirada más fría que nunca. Dio un paso hacia ella, pero antes de que pudiera hacer nada, el sonido de la puerta de la sala se abrió violentamente. El corazón de Talia se disparó. Algo estaba ocurriendo afuera de la sala. ¿Pero qué? La puerta se abrió con fuerza, y un nuevo policía entró. Miró al primero con una mirada severa. «Tienes que venir ahora», le dijo, casi urgente. El primer policía pareció dudar, pero antes de que pudiera responder, el segundo añadió: «¿No ves lo que está pasando allá afuera?». Talia no entendía, pero podía ver el cambio en el comportamiento del primer policía. Estaba claramente desconcertado, y eso le daba una oportunidad. Tenía que actuar rápido. «Déjame salir. Sé que no puedes arrestarme así. No soy culpable», gritó Talia, su voz llena de desesperación, pero también con una fuerza inesperada. El policía se giró, como si algo lo hubiera tomado por sorpresa. «No eres tú quien decide esto», dijo, avanzando hacia ella nuevamente. Pero ahora, Talia pudo ver la fisura, la falla en su confianza. El segundo policía la miró, pero también parecía tenso. Algo estaba pasando, algo que ella no comprendía. Y de repente, el sonido de gritos distantes comenzó a invadir la sala. Talia se giró, completamente confundida. ¿Qué estaba pasando afuera? No lo sabía. Pero ese sonido, ese grito desesperado y confuso, era el sonido de algo grande. Algo que podía voltear todo de cabeza. Ahora era imposible ignorarlo. El miedo estaba en el aire, y mientras los policías discutían entre sí, Talia sentía como todo daba un giro. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que no había vuelta atrás. Algo estaba por cambiarlo todo. Pero, ¿qué era? La confusión, el caos. No sabía si estaba lista para lo que vendría. Y lo peor, sabía que no tenía control sobre nada. Talia estaba cada vez más atrapada. Los policías estaban en la puerta, las discusiones se intensificaban, y ella sabía que el tiempo se agotaba. No entendía por qué toda esa presión se había desatado, pero la sensación de que todo se estaba derrumbando la golpeaba como una ola imparable. Los gritos afuera aumentaban, haciendo la escena aún más aterradora. El corazón de Talia latía descontrolado, su cuerpo estaba tenso, pero no permitiría que aquello fuera el final. Tenía que luchar. Tenía que demostrar que no era culpable. Y fue en ese momento cuando, de repente, todo cambió. El segundo policía, el que parecía más serio, se giró y gritó al primero, con una expresión desesperada. ¿No ves lo que está pasando? El caso de Talia no es lo que parecía. No es ella. La han armado. Talia no podía creer lo que escuchaba. Las palabras le cayeron como una descarga eléctrica. Intentó procesar lo que significaba, pero su mente no lograba seguir el ritmo. El primer policía parecía desmoronarse. Miró a Talia, y en sus ojos vio una verdad aterradora. Él estaba en pánico.
No eres quien pensábamos que eras, dijo, su voz temblorosa. Talia no entendía. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué lo decía ahora? ¿Y quién, realmente, quería incriminarla de esa manera? Fue entonces cuando todo comenzó a desenredarse, como una película de acción desplegándose frente a ella. Esa operación en su contra no había sido un error. No era un simple arresto fallido. Era una trampa. Alguien había plantado las pruebas. ¿Pero quién? No entiendo, susurró Talia, atónita. Si no fui yo, ¿entonces quién?